tenemos la práctica para las zonas de vida de Holdridge. Esto es un archivo de R que van a encontrar en el TEC Digital dentro de la carpeta de prácticas. Y pues como objetivo de esta práctica, me gustaría que ustedes apliquen el sistema de clasificación de Holdridge de zonas de vidas, visualizar la relación entre algunas variables climáticas y pues utilizar uno de los objetivos que vamos a repetir cada semana es analizar datos climáticos de Costa Rica utilizando bases de datos y programas estadísticos. Entonces lo que vamos a hacer es, como usual, es cargar nuestras librerías que vamos a necesitar el día de hoy. En el caso de que usted no tenga alguna librería, puede, por ejemplo, venir acá, instalar. Y digamos que tal vez usted no tenga ggplot2 y pues escribir el nombre de la librería aquí, instalarla. Pues a mí me sale un mensaje de que necesito refrescar o actualizar los paquetes que ya tengo cargados, pero yo tengo la última versión, así que vamos a dejarlo por ahí. Este comando lo que hace es limpiar el entorno, se los pongo por ahí, pero si ustedes se lo memorizan lo pueden escribir acá también. Y lo que hace esto es borrar cualquier cosa que existe en el entorno. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, si cargamos zonas de vida y después corremos esta línea, borra cualquier cosa que haya en el ambiente. También se puede lograr hacer desde acá, desde esta zona de comandos. Le damos limpiar, te va a preguntar que si lo quieres hacer. Le das que sí. Bueno, entonces vamos a crear una tabla de datos con la zona de vida. Aquí les escribí una pequeña descargo de responsabilidad porque este dataset tiene algunos datos que son estimados. Después de la elaboración de este dataset me encontré una fuente más actualizada o un poco más confiable. Eh, Sin embargo, para los fines educativos, nuestro set de datos está más que bien. Esa fuente se las he puesto también en el TEC Digital del autor, si no mal recuerdo, Ruperto Quesada. Está dentro del TEC Digital. Por ahí la tenemos. Ahorita se las muestro. Vamos a empezar. Cargamos este código de las zonas de vida y vamos a explorar los datos. Aquí, pues, la zona de vida es bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical y así para cada una. Tenemos los pisos altitudinales, la biotemperatura, la temperatura máxima, la precipitación mínima y máxima y una altitud mínima y una altitud máxima. También la área estimada en kilómetros cuadrados, que es un dato que ya les conté, que pues es para fines educativos. Podemos ver los datos de esta manera, pidiendo el comando head, que nos da las primeras 6 filas y todas las columnas que tenemos. Y vamos a empezar con un análisis exploratorio. La primera parte de este análisis lo que va a hacer es calcular algunas estadísticas básicas por piso altitudinal. Estamos utilizando la librería y la sintaxis de Tidyverse o de dplyr, que es un sistema, una sintaxis elegante para el uso de manipulación de datos. Entonces aquí vemos que esto es lo que se está utilizando. Eh, Llamamos el objeto, le ponemos estadísticas piso, pues usted puede poner el nombre que usted quiera. Después de eso, la sintaxis nos pide poner la base de datos con la cual vamos a trabajar y este operador de dplyr que pasa a la siguiente línea con un group by, que group by lo que nos ayuda es a hacer una suma o agrupar por algunas variables. Después de que agrupamos por el piso altitudinal, lo que vamos a hacer es llamar este otro comando que es como hacer un resumen. Vamos a ver el número de zonas, la temperatura media, aquí calculamos la media, la temperatura, la precipitación media, vea que estamos haciendo mínima y máxima dividida entre 2, solo porque son los datos que tenemos. Sin embargo, si usted tuviera más datos, hay otras maneras de estimar el promedio o la media.
También vamos a estimar la precipitación media, la altitud, el área, y después vamos a decir que suelte la estructura de grupos y no lo muestre. Entonces podemos ver una tabla de resumen acá abajo, donde el piso altitudinal basal, tenemos 3 zonas dentro del piso altitudinal basal: el tropical seco, el tropical húmedo y el muy húmedo. Aquí nos está diciendo que hay 3 zonas dentro de ese piso, altitudinal, y nos da pues las características de altura, precipitación media y el área total. También podemos estimar el área más extensa, a pesar de que estos datos son con fines educativos. Y le decimos, deme el área más extensa acá. Lo que esta operación lo que está haciendo es cogiendo la tabla de datos. Esta función de corchetes lo que hace es seleccionar. Los corchetes funcionan de la siguiente manera. El corchete, si usted pone una tabla de datos acá, por ejemplo, en este caso zonas de vida, estas serían los rows, las filas. Estas serían las columnas, antes y después de la coma. Entonces, entonces como está acá, le estamos diciendo, seleccióneme cuál fila, cuál es la máxima dentro de las filas, área, de zona de vida de Holdridge. Entonces lo seleccionamos, zona más extensa, y nos dice que es el bosque seco tropical. Después acá decimos que nos dé el nombre, pues le damos bosque seco tropical. ¿Y cuál es la extensión total? 12.500 kilómetros cuadrados. También he creado algunas visualizaciones para ustedes. Me interesa que veamos un gráfico de dispersión de temperatura versus precipitación. Entonces, para eso tenemos que calcular la temperatura media. Entonces, cogemos la tabla de datos, el signo de dólar crea una nueva variable que se llama signo de dólar crea o selecciona. Si está antes de esta flecha, crea una nueva variable que se llama temperatura media, perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar zona de Holdridge, la biotemperatura mínima, con la zona de Holdridge, biotemperatura máxima, dividida entre 2. Lo mismo para la precipitación. Y tenemos dentro de la zona de Holdridge ahora 12 variables, que es la precipitación media y la temperatura media, perdón, y la precipitación media que acabamos de construir acá, calculando esos valores medios para obtener el gráfico. Vamos a hacer el gráfico 1, que es un gráfico de dispersión. Estamos utilizando ggplot, que es una librería de datos, una librería de visualización de datos. Si ustedes tienen dudas, pueden ir a la página de ggplot2 y pues hacer sus consultas. Sin embargo, dentro de este código está más de lo que necesitan. Le ponemos un nombre a nuestro objeto gráfico de dispersión, llamamos a ggplot, ¿verdad? Vamos a irlo haciendo acá, ggplot. Le ponemos la base de datos, zona de vida de Holdridge. Después llamamos este argumento, que es el aesthetic, que nos crea los datos, que nos crea lo básico. X, en el X va la temperatura media, tal y como está acá, coma, en la Y vamos a llamar a la precipitación media que acabamos de crear acá arriba, y después de eso le ponemos un signo de más para la siguiente capa. Entonces en la siguiente capa vamos a tener el geoPoint, que es una geometría de puntos. Esa geometría de puntos también necesita un aesthetic, y le vamos a decir que lo coloree por el piso altitudinal. A veces el spelling está en inglés americano o en inglés británico. Después ponemos el piso altitudinal. Le vamos a pedir que el tamaño lo haga por el área en kilómetros cuadrados. Este alfa controla la translucidez de los puntos. Vamos a dejarlo así para nuestro gráfico sencillo. Después podemos agregar un texto. Igual necesita un aesthetic. Le ponemos una etiqueta, y esa etiqueta va a ser la zona de vida. Estos otros parámetros controlan a dónde está, a qué tamaño y si se corre un poquito hacia el eje X. Después podemos poner todas las
las etiquetas. Ponemos un símbolo de más acá, siempre un símbolo de más al final. Ponemos un título, un subtítulo, una etiqueta del eje X, una etiqueta del eje Y, el color, nos va a indicar el piso altitudinal y el tamaño, el área. Después agregamos un tema que a mí me gusta el mínimo, sin embargo existen otros, por ejemplo el test. Existen otros ahí, usemos el test por ahora. Y pues la leyenda con este comando la ponemos en el fondo. Creamos nuestro gráfico y vemos un gráfico de dispersión, un diagrama climático de Holdridge que nos da la relación entre la biotemperatura en el eje X y la precipitación media en el eje Y. En la práctica ustedes van a tener que crear un gráfico como este y prontamente la vamos a estar viendo. Después hacemos un análisis de la diversidad por piso longitudinal. Tal cual les mostré arriba, hacemos un gráfico. Este gráfico se ve un poco diferente. Esto es un análisis comparativo donde integra el área en kilómetros cuadrados y te da la zona de vida. Este es un gráfico diferente porque tenemos una geometría de columnas, a diferencia de acá que teníamos una geometría de puntos y de texto. El punto que nos da el punto exactamente dónde está y la geometría de texto que nos dice qué tipo de zona de vida estamos. Por ejemplo, aquí el bosque premontano, bosque pluvial montano bajo. Entonces, en este gráfico que acabamos de crear, podemos ver la extensión de las zonas de vida en Costa Rica. Son datos, como les conté antes, con fines educacionales. Espero que sea de ayuda esta práctica para la práctica de esta semana, que está disponible en el TEC Digital. Y lo que les pido es básicamente 4 preguntas. Vamos a ver. En la siguiente tabla les doy la distribución de zonas de vida en Costa Rica según la publicación de Fournier en 1980. Y les pido que escriban, por favor, un tipo de cultivo, vegetación, incluso una actividad agrícola. Pero dejémoslo lo que dice la tabla, un cultivo, una vegetación para cada una de las zonas de vida. En la segunda parte, determine la zona de vida para las siguientes localidades, la zona donde está el TEC y su localidad de procedencia. Por ejemplo, si usted viene de Santa Rosa de Pocosol o de donde quiera que venga, busquen datos de estaciones cercanas y suban y utilicen esos datos para determinar la zona de vida de procedencia. Aquí les pongo que por favor usen datos meteorológicos de las estaciones más cercanas. Si pueden, por favor justifiquen con datos sus elecciones y denme las temperaturas media anual y la temperatura media anual, corríjala en la biotemperatura y pues la precipitación también y encuentren datos de la altura sobre el nivel del mar. Con eso, con estas 3 cosas, van a poder determinar la zona de vida. La pregunta 3, me gustaría que lean esta definición por el mismo Holdridge y vean qué curioso que él dice que una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima que se hacen teniendo en cuenta las condiciones edáficas. Sin embargo, lo que vimos en la clase, vimos que existen asociaciones edáficas, pero para determinar la zona de vida no se requiere tomar en cuenta las condiciones edáficas. Entonces me gustaría que ustedes discutan y que reconcilien esta definición que utiliza únicamente biotemperatura y piso altitudinal y no hace ninguna referencia a las condiciones edáficas. Entonces, que reconcilien esta definición con lo que realmente en la práctica vimos, que es únicamente temperatura, biotemperatura, altitud, piso altitudinal. La pregunta 4, les pido que vean este gráfico, este diagrama de dispersión de la práctica que acabamos de ver en R, ¿verdad? Este diagrama de dispersión. Que este es un poquito diferente porque yo lo hice ahí escribiendo, pero así es como se ve para ustedes. Lo único que cambia es el tema. Y
yo quiero que discutan y concisamente discutan la relación entre precipitación media y temperatura siguiendo este gráfico. Y después que ustedes hagan un gráfico donde muestre la relación entre la altitud máxima y la temperatura media y que agreguen una geometría de tendencia que se usa con Geom Smooth utilizando este gráfico. Muy fácil la práctica de esta semana. Espero que les ayude para entender mejor lo de las zonas de vida y que queden con un código para futuros análisis que necesiten de las zonas de vida de Holdridge.